Mi nombre es Leonor Vargas. 65 años. Estaba doblando ropa en una tranquila noche de jueves en mi casa en Morelia, cuando mi celular vibró sobre la mesa de la cocina. Contesté casi por reflejo esperando la llamada rutinaria de mi hija Mariana. Su voz era familiar, alegre y apresurada y sonreí al escucharla, recordando la última vez que vino con su esposo Gabriel, riendo por algún chiste privado que no entendí. La conversación empezó como siempre. Me preguntó por la cena, mencionó el correo, las cuentas que le había recordado pagar. Respondí con paciencia como madre cuando tu hija está ocupada viviendo su vida, pero aún necesitando ese lazo de seguridad. Dije unas palabras de ánimo. Reí suavemente con sus bromas y le dije que la quería. Entonces pasó. Escuché un clic tan suave que casi lo paso por alto. Pensé que había colgado. Pero en lugar de silencio, oí voces apagadas no por el altavoz, como antes, sino más cerca, más nítidas, inconfundibles. Mariana, y luego su suegra. Mi corazón dio un vuelco. Vivir con ella es un infierno, dijo Mariana con un tono amargo que nunca le había oído. Lo hago solo por la casa. Me quedé helada a medio doblar una camiseta. Mis manos temblaron. Parpadeé pensando que tal vez había oído mal, pero sus palabras cortaron el aire de la cocina frías y afiladas. El zumbido del refrigerador, el viento afuera, hasta el suave tic-tac del reloj, se desvanecieron en un solo sonido insoportable. Mariana y hablando de mí como si no fuera nada. Como si cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que gasté por su bienestar, no valiera nada. Un destello de incredulidad me golpeó. Las piernas me flaquearon y me aferré a la mesa para no caer. Sus palabras se repetían en mi mente como una grabación atascada. No estaba quejándose en un momento fugaz. Estaba confesando con calma a su suegra, dejando claro que nunca me valoró por quién soy, solo por lo que le doy. El pecho se me apretó y un dolor hueco comenzó a extenderse desde el centro. Quise gritar, derrumbarme, correr, pero no hice nada. Solo me quedé inmóvil escuchando a mi propia hija describirme en términos que apenas podía comprender. Recordé la hipoteca que tomé para comprar esta casa, las cuentas que pagué, la comida que compré, los regalos, el apoyo constante para sus proyectos fallidos y sus constantes peticiones. Cada recuerdo que atesoraba ahora parecía un peldaño en un camino pavimentado con mi propia ingenuidad. Su risa llegó después ligera y cruel, cortando la tensión como un cuchillo. Sonaba como si siempre hubiera sabido la verdad, que nunca me respetó, ni quiso más allá de las comodidades que le ofrecía. Y en esa risa escuché algo más certeza, un deleite afilado, en saber que podía hablar así, sin desafío, sin dudar. Me hundí en la silla de la cocina aún apretando la camiseta. Mi vista se nubló ligeramente y la ropa que doblaba quedó olvidada, un pequeño monumento a la vida cotidiana que acababa de romperse. Pensé en las noches que me desvelé ayudándola con su trabajo, en las bolsas de súper que cargué en cada acto de amor y guía que ofrecí, y me di cuenta de que para ella todo había sido transaccional, un medio para un fin. El silencio tras sus palabras fue más fuerte que cualquier ruido. Mi celular entre nosotras, inocuo, ordinario, traicionero. Mi mente repasó cada interacción, cada sonrisa, cada corrección gentil que le di, viéndolas ahora bajo una luz más dura. Por primera vez la vi con claridad, no como la hija que crié, sino como alguien calculador, indiferente, dispuesto a reducirme a mi utilidad. Me quedé así por un largo rato, respirando superficialmente, dejando que las palabras se asentaran. Afuera el viento movía los árboles. Adentro mi propia casa se sentía extraña, un escenario donde, sin saberlo, había interpretado un papel que ella nunca apreció.
La noche se extendió pesada y silenciosa, mientras lentamente entendía que nada volvería a ser igual. Me quedé sentada en la silla de la cocina mucho después de que las palabras cesaron mis manos, descansando sin fuerza sobre la ropa doblada. El zumbido del refrigerador, el leve tic-tac del reloj, hasta el crujido ocasional del piso de madera, todo parecía amplificado, resonando con el dolor hueco en mi pecho. La voz de Mariana, afilada y casual, me perseguía de una manera que me retorcía el estómago. Aún podía escuchar su risa, un sonido que antes me calentaba el corazón, ahora un cruel recordatorio de todo lo que no sabía. Pensé en las noches que me quedé despierta, ayudándola con proyectos escolares, luego con solicitudes de empleo y planes de negocio. Recordé las mañanas tempranas preparando café y almuerzos mucho antes de que Gabriel entrara en su vida. Cada peso que gasté en comida, cada factura de luz extra que cubrí, cada reparación en la casa que ella y su pequeña familia disfrutaban. Lo hice sin queja. Y sin embargo, en un instante, esos sacrificios se sintieron vacíos, como si solo hubieran servido para alimentar su sentido de merecimiento, para comprar su comodidad, mientras erosionaban el respeto que creí que compartíamos. Los recuerdos vinieron más rápido de lo que podía procesar. Recordé el invierno en que me rogó por una laptop para terminar su trabajo freelance. Fui a 3 tiendas antes de encontrar la adecuada. La envolví con cuidado y vi su sonrisa al abrir el regalo. Entonces sentí orgullo imaginando que estaba agradecida. Ahora me preguntaba si esa sonrisa había sido genuina. Tal vez solo fue el reconocimiento de una deuda que asumió podía cobrar indefinidamente. Temblé sin querer, pero no del frío. Fue la comprensión de que durante todos esos años, mi amor y cuidado habían sido invisibles, valorados solo en la medida en que le servían. Intenté alejar ese pensamiento, recordar que el amor no es transaccional, que ser madre es sacrificio y paciencia. Pero la claridad de sus palabras se negaba a desvanecerse. No había susurrado su resentimiento en un momento de frustración. Había hablado abierta, confiadamente con su suegra sin la menor duda. La crueldad casual dolía más que cualquier insulto directo. Acerqué la ropa doblada, abrazándola como una frágil barrera contra la oleada de emociones. Mi cuerpo se sentía pesado, agotado, como si la traición hubiera drenado el color de la habitación. Pensé en la casa que compré para ellos, la que parecía un sueño, un lugar donde mi hija y su pequeña familia podían crecer, donde Gabriel podía sentarse cómodamente, donde Mariana podía tener estabilidad. Ahora se sentía como un escenario que construí para que alguien más actuara, un espacio donde mi papel se definía solo por mis recursos, no por mi presencia ni cuidado. No me permití llorar, aún no. Las lágrimas traicionarían más que tristeza, admitirían derrota, y no estaba lista para eso. En cambio, dejé que la fría realidad se asentara a mi mente, trazando el arco de cada interacción que tuve con Mariana en las últimas décadas. Cada cumplido que le di, cada abrazo, cada momento que pensé que conectábamos ahora lo cuestionaba. ¿Alguna vez me valoró de verdad? ¿O solo fui una conveniencia, una red de seguridad que sabía que siempre estaría ahí? Mientras la cocina se oscurecía con la luz menguante, me quedé allí, inmóvil, dejando que cada pensamiento cortara tan afilado como el anterior. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, un recordatorio de que la vida seguía indiferente a mi dolor. Y sin embargo, adentro el tiempo se había ralentizado cada segundo, estirándose en una eternidad, mientras lidiaba con el peso abrumador de la revelación. Sabía que eventualmente tendría que moverme, dejar la silla y el silencio, realizar los movimientos de mi vida una vez más. Pero por ahora me permití quedarme con ello, sentir el frío, el impacto y el temblor crudo de la traición.
Cada latido de mi corazón era un recordatorio de que aún estaba viva, presente, capaz de enfrentar lo que viniera después, incluso si eso significaba repensar todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y la familia. Desperté con el familiar aroma del café recién hecho y el suave resplandor de la luz matutina filtrándose por las persianas de la cocina. Por un momento me permití fingir que la revelación de la noche no había pasado, que todo era ordinario, como siempre parecía en estas paredes. Me moví en silencio llenando la cafetera y poniendo la mesa con cuidado practicado. Los huevos, el pan tostado y la fruta estaban listos antes de que Mariana y Gabriel bajaran las escaleras, sus voces alegres pero forzadas. La risa de Mariana sonaba diferente a la luz del día, más ligera sí, pero algo cortante, calculada. Me saludó con una sonrisa casual apoyándose en Gabriel como si quisiera reforzar una fachada que casi podía creer si quisiera. Gabriel me asintió cortésmente murmurando algo sobre el periódico matutino y se deslizó en una silla sin mirarme directamente a la cara. Raquel apareció momentos después, cargando una bolsa de compras y charlando sobre el nuevo coche del vecino. Su voz era alegre, demasiado brillante, demasiado deliberada. Cada risa sonaba hueca. Me moví por la rutina sirviendo café, pasando platos, pero mi atención estaba en otra parte. Observé sus manos, sus ojos, sus sutiles cambios de postura. Los dedos de Raquel se detuvieron en el borde de la mesa, como si reclamara el espacio. La mirada de Gabriel se desvió nerviosamente hacia la mesa, y los pulgares de Mariana danzaban sobre su celular, incluso mientras tomaba café. Cada detalle que alguna vez pasé por alto, ahora parecía una señal deliberada, una pequeña actuación, ocultando intenciones que apenas comenzaba a sospechar. Recordé las innumerables mañanas en que hice esta misma rutina con ellos, el ritmo del desayuno, y la conversación, la charla trivial que alguna vez sentí natural. Recordé momentos de calidez también Mariana compartiendo una sonrisa cuando la sorprendí con su desayuno favorito. Gabriel elogiando un café perfectamente preparado. Raquel hablando casualmente del jardín. Esos recuerdos ahora parecían manchados superpuestos con sospechas, cada uno un hilo en un patrón que no había visto. La casa misma se sentía diferente a la luz del día. Las sombras en las esquinas que nunca parecieron amenazantes, ahora tenían una tensión silenciosa. El zumbido del refrigerador y el tintineo de los platos sonaban más fuertes, más nítidos contra la corriente subterránea de mi conciencia. Me moví deliberadamente manteniendo mi rostro tranquilo, mi voz firme, pasando el pan a Mariana, colocando una taza frente a Gabriel, respondiendo al parloteo de Raquel con asentimientos y respuestas ligeras. Yo también estaba actuando enmascarando la tormenta que bullía bajo mis costillas. Mariana desplazaba rápidamente su celular deteniéndose solo para tomar pequeños sorbos de café. Gabriel miró hacia su pantalla un pequeño ceño. Apareció antes de que lo ocultara con un encogimiento de hombros. Raquel ordenó sus compras inspeccionando el contenido con un aire de autoridad casual. Ninguno notó que los observaba, que estaba catalogando cada gesto, cada mirada, cada pequeño movimiento. Me había convertido en una observadora en mi propia casa, trazando silenciosamente las corrientes bajo la superficie de lo que presentaban como vida familiar. Para cuando terminó el desayuno, había memorizado patrones, rastreado las sutiles señales de tensión, notado los momentos en que la atención de Mariana se desviaba de la conversación al dispositivo. Lavé los platos con cuidado metódico, cada movimiento preciso, como si coreografiara un baile que no había ensayado, pero que me vi forzada a dominar en una sola noche. Mis manos estaban firmes, mi rostro compuesto,
pero mi mente corría catalogando los detalles, trazando los contornos de una verdad que apenas comenzaba a comprender. Mientras la mañana avanzaba, la casa se sentía desconocida, un escenario para actuaciones en las que ya no confiaba del todo. Me moví a través de ella con observación cuidadosa, lista para interpretar el papel que esperaban, mientras me preparaba silenciosamente para la confrontación que sabía que tendría que tener. El aroma a pintura fresca y madera pulida llenaba la sala mientras trazaba mis dedos sobre el pasamanos, recordando el día que pisé esta casa por primera vez. Fue una fresca mañana de primavera en Morelia, meses después de que mi esposo Antonio falleciera. El duelo me pesaba, pero me convencí de que crear un hogar para Mariana y su familia podría ofrecernos a ambas un nuevo comienzo. Cada rincón, cada detalle fue elegido con cuidado. Los cálidos pisos de roble, la cocina iluminada por el sol, el patio trasero, donde imaginaba a sus hijos jugando bajo un mezquite. Quería estabilidad, un santuario, un lugar donde el amor y la familia pudieran florecer. Había invertido mis ahorros en esta casa, usando la herencia que Antonio me dejó y tomando préstamos adicionales para hacerla espaciosa y cómoda. Imaginé cenas familiares, risas resonando en los pasillos, momentos tranquilos con café matutino. Visualicé la sonrisa de Mariana al mudarse a su propia habitación, su vida desenvolviéndose segura bajo mi techo. En ese momento creí que era la máxima expresión de amor, el tipo de sacrificio que los padres hacen sin cuestionar. Pero ahora, sentada en la sala vacía con la luz del sol, proyectando sombras largas sobre los pisos pulidos, la ilusión de ese amor parecía desmoronarse. Las palabras de Mariana de la noche anterior resonaban en mi mente. Vivir con ella es un infierno. Lo hago solo por la casa. La risa que compartió con su suegra casual y confiada cortaba más profundo que cualquier discusión. Lo que creí era aprecio, gratitud o cercanía familiar, ahora se sentía como manipulación escondida, detrás de sonrisas educadas y afecto fingido. Recordé las renovaciones, los viajes a tiendas de muebles, las noches armando cunas y preparando cuartos de juegos. Manejé las cuentas. Los servicios, las reparaciones inesperadas sin queja, pensando que eso era lo que las familias hacían unas por otras. Ayudé a financiar el negocio incipiente de Mariana, cubrí gastos que ella decía no podía pagar, y consentí pequeños lujos para ella, creyendo que la harían feliz. Cada acto de generosidad ahora parecía calculado, como si mis sacrificios fueran mera moneda, intercambiada por comodidad en lugar de conexión. El patio trasero, alguna vez un símbolo de alegría y potencial, ahora se sentía como un escenario donde, sin saberlo, interpreté un papel. Había imaginado a la familia compartiendo mañanas tranquilas con café y periódicos, niños corriendo por el césped, risas derramándose entre los árboles. En cambio, vi un lugar donde mi bondad se dio por sentada, donde mis intenciones fueron malinterpretadas o ignoradas por completo. Cada recuerdo de este hogar, antes vívido con amor, ahora se sentía teñido de decepción, un testimonio de lo fácil que es explotar la generosidad. Me hundí en el sillón junto a la ventana, el sol calentando mis hombros, y dejé que mi mente vagara por los años que invertí en esta casa. Las noches tardías, las mañanas tempranas, los innumerables pequeños esfuerzos para hacerla un refugio, todo hecho con amor, pero ahora cuestionaba su valor. ¿Mis sacrificios realmente fomentaron familia y felicidad, o solo habilitaron el sentido de merecimiento y desprecio? La pregunta permanecía mientras miraba las habitaciones silenciosas, esperando la respuesta que guiaría las decisiones que tendría que tomar en los días venideros. El sol matutino entraba por las ventanas de la cocina mientras me movía preparando café con cuidado y poniendo pan tostado.
La voz de Mariana flotaba desde el pasillo, antes de que apareciera ligera y aireada. Pero había algo en su tono que me hizo pausar. Lo había oído antes sutil, casi imperceptible, una leve aspereza bajo la risa. Hablaba con su suegra Raquel, cuyas respuestas suaves y alegres parecían ensayadas deliberadas. Y si alguna vez decide vender la casa por fin, podríamos quedarnos con lo nuestro, dijo Mariana apenas en un susurro, pero lo suficientemente claro para que lo captara. Mis manos se congelaron a medio movimiento, el cuchillo que sostenía flotando sobre el pan. Las palabras llevaban una facilidad casual, como si discutir la propiedad de alguien más fuera solo una charla trivial. Mi pecho se apretó un dolor familiar presionando contra mis costillas. Me di cuenta entonces de que no solo estaban chismeando, estaban calculando, sopesando opciones, tramando. Mi hija, en quien confié y a quien crié, trataba la casa, mi hogar, como una mercancía. Me moví silenciosamente hacia el pasillo, fingiendo ajustar un jarrón en la mesa, mientras escuchaba. La suave risa de Raquel siguió a las palabras de Mariana, una reafirmación a su nuera de que entendía el plan que lo aprobaba. Cada matiz, cada pausa, cada inflexión cuidadosa comenzaba a tener sentido. Lo había visto antes de manera sutil. Las miradas fugaces, los rápidos cambios de tema cuando entrabas a una habitación, el cambio casi imperceptible en el tono cuando hablaban de dinero cerca de mí. Pero escucharlas tan claramente, tan descaradamente, confirmó mis sospechas. Saqué un pequeño cuaderno del cajón y comencé a tomar notas, cada palabra medida y registrada. Mariana, comentario sobre la casa. Susurro. 8:17 a.m. Raquel, risita, acuerdo. El acto de escribir me dio estabilidad, una sensación de control en una situación que se sentía cada vez más caótica. Noté los patrones, la forma en que Mariana se detenía en temas financieros, cómo Raquel dirigía las conversaciones hacia propiedades, herencias o planes futuros, todo sin dar la impresión de estar tramando algo. Cuando se movieron a la sala, Mariana sentada en el sofá desplazándose por su celular, Raquel reacomodando cojines y mirando fotos familiares enmarcadas, continué mis observaciones silenciosas. Catalogué su lenguaje corporal, sus pequeños gestos, las formas sutiles en que sus ojos se encontraban y se apartaban. Las sonrisas y risas casuales eran máscaras frágiles y deliberadas. Eran actores, y yo finalmente veía la coreografía detrás de escena. Cada interacción, cada conversación se convertía en una pieza del rompecabezas. Recordé el incidente de la semana pasada cuando Raquel comentó sobre una propiedad vendida recientemente por un vecino comparándola sutilmente con la nuestra. Mariana había asentido sus dedos tamborileando rápidamente en su celular y en ese momento no le di importancia. Ahora que a la luz del descubrimiento de esta mañana, la conexión era innegable. Para cuando se fueron por el día había llenado varias páginas con observaciones, horarios y patrones. Cada nota fortalecía una creciente realización. Mi generosidad, mis sacrificios y mi confianza habían sido medidos, analizados y tal vez dados por sentados. La casa que construí con amor y esperanza ahora era un escenario para planes y manipulaciones silenciosas. Cerré el cuaderno y solté un suspiro lento, sintiendo el peso de lo que había descubierto. Cada comentario sutil, cada palabra susurrada, había roto la ilusión de armonía, dejándome con un solo pensamiento. Apremiante, necesitaría observar, registrar y prepararme. Los días por venir demandarían más que paciencia. Requerirían estrategia. Me acomodé en el sillón de la sala con una taza de café en la mano y dejé que mis ojos se desviaran hacia Mariana. Estaba sentada en el sofá, su celular balanceado delicadamente entre su oreja y hombro, mientras escribía con movimientos rápidos y precisos.
Sus pulgares danzaban por la pantalla deteniéndose, solo para darme una rápida mirada, antes de volver a su tarea invisible. Noté cómo cambiaba de posición en su asiento alternando el peso de un lado al otro, como si inconscientemente se preparara para ser observada. Gabriel descansaba cerca hojeando el periódico con aire casual, pero sus ojos se desviaban hacia Mariana más a menudo de lo que dejaba ver. Raquel se movía por la habitación con facilidad practicada, ajustando cojines, enderezando marcos de fotos, manteniendo su mirada casual, evitando la mía, pero encontrándose con la de Mariana en miradas fugaces y con propósito. Su coordinación era sutil, casi imperceptible, pero mi atención se había agudizado tras las revelaciones de la última semana. Cada movimiento, cada pequeño gesto hablaba por sí mismo. El lenguaje corporal de Mariana traicionaba impaciencia bajo la superficie educada, su risa un poco demasiado afilada, demasiado ensayada. Ocasionalmente ponía los ojos en blanco ligeramente, cuando la atención de Raquel divagaba, o inclinaba la cabeza, una microexpresión que reconocí de años observando a los niños navegar juegos sociales. Era un patrón que había memorizado sin darme cuenta: el leve movimiento de una ceja, el suspiro apenas audible, la forma en que sus dedos se detenían sobre la pantalla como si protegieran algo. El comportamiento de Raquel complementaba al de Mariana sin fisuras. Actuaba ocupada, pero había un ritmo en sus movimientos que sugería coordinación en lugar de espontaneidad. Noté cómo guiaba sutilmente la conversación hacia temas de dinero, propiedades o herencias posibles, siempre cuidando de enmarcarlo inocentemente como si fuera una charla normal. Sus gestos eran pequeños, una mano rozando, el borde de la mesa, una inclinación de cabeza, una mirada fugaz, que duraba lo justo para señalar entendimiento. Tomé mi café lentamente dejando que cada detalle se registrara. La conversación que mantenían ligera y superficial en tono estaba cargada de subtextos. Las respuestas de Mariana eran casi mecánicas, los asentimientos perfectamente sincronizados con las señales de Raquel. Cada risa, cada comentario casual, parecía calculado para ocultar un propósito. Era una actuación, y yo era la única consciente del guión detrás de las sonrisas. Alcancé mi cuaderno abriendo una página nueva. Mariana postura con celular 10:15 am. Leve. Giro de ojos escribí. Raquel mirada hacia el sofá. 10:16 am. Refuerza postura. Cada entrada formaba un mapa de intenciones ocultas, alianzas sutiles y la jerarquía tácita en esta habitación. Me di cuenta de que lo que asumí era una interacción familiar ordinaria. Era, de hecho, una obra cuidadosamente orquestada, una en la que, sin saberlo, había sido la audiencia durante años sin reconocer las señales hasta ahora. Cuanto más observaba, más entendía los patrones. Pequeños comentarios que parecían insignificantes en el pasado, preguntas sobre cuentas, comentarios sobre nuestra casa, preguntas casuales sobre mi horario de trabajo. Eran hilos tejiendo un tapiz más grande de control y manipulación. Estaban probando límites, midiendo reacciones, evaluando lo que podían dar por sentado. Para cuando Mariana se levantó por un vaso de agua, había llenado otra página con observaciones. Dejé el cuaderno descansar en mi regazo y observé en silencio, catalogando, conectando puntos, preparándome. La obra seguía en curso, cada acto ejecutado cuidadosamente, pero por primera vez estaba consciente de todo el escenario. Observaría, aprendería, y cuando llegara el momento, sabría exactamente cómo intervenir. Esa tarde me encontré en el silencio de mi oficina en casa, el zumbido de la computadora y el lejano tic-tac del reloj de pared llenando el espacio. Decidí revisar los archivos que había guardado en el cajón, estados de cuenta, recibos y facturas antiguas que asumí eran rutina. Mis dedos dudaron al abrir el primer sobre medio, esperando nada inusual,
medio preparándome para confirmar la inquietud que crecía en mi pecho. Las primeras páginas eran mundanas facturas de servicios, recibos de superpagos rutinarios. Pero mientras hojeaba la pila, mi corazón comenzó a acelerarse. Había cargos desconocidos pequeños al principio, fáciles de ignorar, tarifas de consultoría, transferencias en línea, compras que no reconocía. Una cena en un restaurante de carnes al que nunca fui, casi 5.000 pesos. Ropa de boutique a nombre de Mariana, 20.000 pesos. Suscripciones que no recordaba haber contratado. Cada línea me hacía pausar un sobresalto recorriéndome, mientras conectaba esto con los comentarios casuales y las miradas sutiles que había observado antes. Me recosté en la silla, mi mente acelerada. No eran incidentes aislados. Formaban un patrón, un rastro. Saqué mi cuaderno y comencé a registrar cada anomalía. Fechas, cantidades, descripciones, cada detalle importaba. Noté el nombre de Mariana apareciendo una y otra vez, siempre asociado con gastos que asumí eran para la casa. La comprensión me golpeó lentamente, dolorosamente, el dinero que aparté para apoyar a mi familia, para mantener el hogar y ayudar a Mariana a salir adelante. Estaba siendo desviado de maneras que no había autorizado. Mientras seguía investigando, encontré estados de cuenta que mostraban transferencias desde mi cuenta de ahorros a cuentas que no reconocía. Mi estómago se retorció al ver las cantidades, decenas de miles de pesos repetidas durante varios meses, cada una etiquetada vagamente: tarifa de consultoría, gastos misceláneos. Podía rastrear el tiempo hasta momentos en que Mariana mencionó nuevos proyectos o compras, y de repente todos esos comentarios casuales, todas esas menciones de necesitar fondos, parecían deliberadas. Sentí una oleada fría de incredulidad mezclada con enojo. ¿Cómo no lo noté antes? La meticulosidad, la confianza casual con la que se había desviado el dinero, era audaz y dejaba un ardor más afilado que cualquier palabra dura. Pensé en la confianza que deposité en ella, las noches incontables que me preocupé por ella, las mañanas que aseguré que tuviera todo lo que necesitaba antes de atender mi propia vida. Y ahora me daba cuenta de que esa confianza había sido explotada, una cuerda de salvación estirada demasiado y dada por sentada. Me hundí en la silla aferrando un bolígrafo y el cuaderno, el peso del descubrimiento presionándome. La guía sutil de Raquel, los comentarios cuidadosos de Mariana, las pequeñas señales que había catalogado, no eran triviales. Eran parte de una orquestación mayor, una obra en la que las líneas eran financieras tanto como emocionales. Cada discrepancia menor se sumaba al panorama general, revelando intenciones que antes permanecían invisibles. La habitación se sentía más fría ahora, la luz de la tarde más dura contra el escritorio, y sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. La evidencia estaba allí, innegable en su detalle. Cada estado de cuenta, cada transferencia, cada nota de un gasto olvidado, era un marcador de una realidad que ya no podía pasar por alto. Cerré el último sobre, lentamente, mis manos, aún temblando ligeramente, y miré la pila frente a mí. Era más que números en papel, era prueba de que mi generosidad se había dado por sentada, que mi confianza había sido probada y en muchos sentidos abusada. Ordené los sobres cuidadosamente en el cajón, pero el cuaderno permaneció abierto en mi regazo, lleno de observaciones y cálculos. Seguiría observando, registrando y planeando. Y la obra estaba lejos de terminar, y ahora tenía el conocimiento necesario para navegarla. La luz matutina se derramaba en la cocina cálida y dorada, pero sentía un escalofrío mientras me movía por la rutina familiar. Serví café en tazas
Dispuse platos y sonreí cuando Mariana y Gabriel bajaron las escaleras. La risa de Mariana era ligera y aireada como siempre había sido, pero ahora sonaba más afilada, demasiado precisa. Gabriel asintió cortésmente mirándome brevemente, antes de prestar atención al periódico. Raquel siguió cargando una bolsa de compras y comentando sobre el clima, su voz con una alegría practicada que apenas ocultaba un borde de complicidad. Seguí los movimientos pasando pan tostado, a Mariana café, a Gabriel, y reconociendo el parloteo de Raquel con asentimientos educados. Cada gesto, cada movimiento, lo ejecuté deliberadamente ensayado en silencio. La casa olía a desayuno normal y ordinaria, pero mi mente estaba calculando, catalogando, observando. Podía mirar sin revelar mi consciencia, manteniendo la máscara de calma, mientras ensamblaba el comportamiento que había estudiado por días. Mariana desplazaba su celular mientras tomaba café, sus pulgares volando por la pantalla. Cada mirada hacia mí, cada destello de expresión, era una señal que ahora entendía leer. Raquel ajustó su bolsa de compras sutilmente, inclinándose hacia Mariana como confirmando un pensamiento compartido, sus ojos, dirigiéndose al mostrador, en un reconocimiento fugaz de algo no dicho. Gabriel se movía casualmente fingiendo estar absorto en el periódico, pero noté cómo su mirada se detenía midiendo alerta. Todo formaba un patrón, una coreografía que había pasado desapercibida por demasiado tiempo. Reflexioné sobre los años anteriores cuando confié completamente, cuando los pequeños logros o fracasos de Mariana moldeaban mi propio enfoque y atención. Celebré sus éxitos con orgullo sin reservas, cubrí gastos sin cuestionar e indulgí sus caprichos creyendo que ese era mi papel como madre. Recordé las incontables noches ayudando con proyectos, los viajes a tiendas por suministros, que insistía necesitaba las noches tranquilas, preocupándome por cuentas que decía estaban vencidas. Y ahora en retrospectiva los pequeños favores, los empujoncitos gentiles, el apoyo silencioso podía verlos de manera diferente. Cada acto antes motivado por amor, ahora parecía entrelazado con expectativa, tomado como dado en lugar de apreciado. Me moví por la cocina deliberadamente lavando platos mientras mantenía mis ojos en el grupo. Noté cada señal sutil, la forma en que Mariana dudaba antes de hablar, cómo las manos de Raquel se detenían en el mostrador al pasar algo, la tensión apenas perceptible en la mandíbula de Gabriel, cuando pensaba que no lo veía. Catalogué estas observaciones mentalmente, conectándolas con las discrepancias financieras que había descubierto. Los estados de cuenta, las transferencias, los cargos desconocidos, todo se alineaba con los patrones de comportamiento que ahora veía desarrollarse en tiempo real. El ritmo normal del desayuno terminó, los platos apilados y los trastos lavados, pero la sensación de vigilancia permaneció. Sentí el peso de la información presionando, pero mantuve mi compostura moviéndome cuidadosamente por los movimientos de la vida familiar. Mi silencio era deliberado protector, un escudo y un arma a la vez. Podía recolectar la evidencia, observar las intenciones y prepararme para el momento en que ya no fingiría. Hasta entonces, cada palabra, cada gesto, cada pequeño detalle era una pieza del rompecabezas que tenía la intención de resolver. Para cuando dejaron la cocina, dejé la esponja lentamente y me limpié las manos, dejando que mi mirada se detuviera en la mesa vacía. Estaba tranquila por fuera, pero dentro una estrategia se formaba construida sobre observación, cálculo y la certeza silenciosa de que la casa, mi hogar y mis decisiones no me serían arrebatados otra vez. Había evitado la oficina toda la mañana diciéndome que no había razón para enfrentar el caos de pensamientos que giraban en mi cabeza. Pero la inquietud no cedía.
Lentamente abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes, estados de cuenta, contratos, recibos, todos apilados cuidadosamente en carpetas etiquetadas con fechas y descripciones. Mis dedos temblaron ligeramente mientras los revisaba, medio esperando nada, medio esperando confirmación de las sospechas que habían crecido en los últimos días. Al principio los papeles parecían ordinarios. Acuerdos de servicios, formularios de impuestos antiguos, algunos recibos de reparaciones y compras de súper. Exhalé lentamente permitiendo un destello de alivio antes de que la siguiente carpeta atrajera mi atención. Fue entonces cuando lo vi: un contrato preliminar fechado hace apenas unas semanas, con firmas que no reconocí de inmediato. El nombre de Mariana estaba allí junto con el de Gabriel, y había un sello notarial que confirmaba su autenticidad. Mi estómago se retorció al leer los detalles. La casa, mi hogar, estaba siendo utilizada como garantía potencialmente vendida sin mi consentimiento. El papel se sentía pesado en mis manos más que tinta en una página. Años de confianza, sacrificio y planificación cuidadosa de repente se sentían frágiles, como si un solo paso en falso pudiera deshacer todo lo que había construido. Escaneé el documento otra vez buscando errores, alguna laguna que lo invalidara, cualquier cosa para disminuir el ardor. No había nada. Cada línea, cada cláusula confirmaba que Mariana y Gabriel habían arreglado algo significativo en silencio, tratando mi propiedad como si les perteneciera. Me hundí en la silla, el peso del descubrimiento presionándome. Mi mente corrió por las posibilidades. ¿Había estado Raquel involucrada en guiarlos? ¿Habían sido los comentarios casuales y las miradas, los empujones sutiles hacia discusiones financieras parte de este plan? Mi cuaderno lleno de observaciones de la última semana de repente parecía más valioso que nunca. Los pequeños gestos, los comentarios casuales, las distracciones cuidadosamente sincronizadas, todo eran piezas de un rompecabezas que ahora tenía una imagen clara y alarmante. Revisé el contrato línea por línea, anotando, tomando notas. Cada cláusula parecía intencional, diseñada para proteger sus intereses, mientras me dejaba con poco control. Era audaz, calculado y cruel. Durante años había sido yo quien aseguraba su comodidad, quien pagaba las cuentas, quien mantenía el hogar funcionando sin problemas. Y ahora, sin advertencia, habían movido para apoderarse de lo que trabajé, tratando mi generosidad como un recurso para ser aprovechado. La sala se sentía más fría de repente, la luz de la tarde, proyectando ángulos afilados sobre los pisos pulidos. Me recosté dejando el papel descansar en mi regazo, mirándolo como si la tinta misma pudiera disolverse y deshacer la traición. Pero la verdad era innegable. La casa que construí, el lugar que imaginé como un santuario y escenario para la familia, ya no era únicamente mía en intención, aunque aún no en posesión. Cerré la carpeta con cuidado, casi con reverencia, y la coloqué sobre las demás. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la oleada de claridad y resolución que venía con el conocimiento. Observaría, reuniría más información y actuaría. Cada mirada, cada gesto, cada comentario sutil que había registrado de repente importaba más que nunca. Las apuestas ya no eran abstractas, eran inmediatas, tangibles y profundamente personales. Salí de la oficina en silencio, el contrato preliminar guardado de manera segura en mi bolsa, y caminé hacia la cocina sintiendo el ritmo familiar de la casa a mi alrededor. Me moví como si nada hubiera cambiado, pero dentro todo había cambiado. El aire matutino era fresco mientras conducía por Morelia, las calles familiares pero extrañamente ajenas, como si la ciudad misma hubiera cambiado mientras dormía. Estacioné frente a una pequeña oficina discreta, ubicada entre una cafetería y una librería.
La placa de latón decía Torres y Gómez Abogados. Revisé mi reflejo en el retrovisor, ajusté mi bufanda y salí mis pasos deliberados, medidos. No había espacio para dudar hoy. Dentro la oficina olía a madera pulida y café suave, un murmullo tranquilo de actividad de los asistentes, tecleando detrás de mamparas de vidrio. Una joven con lentes me saludó y me dirigió a una pequeña sala de espera. Minutos después, llegó la abogada, la licenciada Isabel Torres, de unos 40 años, ojos agudos, que parecían absorber cada detalle. Extendió su mano firme pero tranquilizadora y señaló hacia el escritorio. Me acomodé en la silla frente a ella, desdoblando la carpeta que traía con el contrato preliminar y los estados de cuenta cuidadosamente guardados dentro. Isabel abrió su cuaderno pluma lista y esperó pacientemente mientras relataba las últimas semanas, las palabras escuchadas de Mariana, la guía sutil de Raquel, el patrón de transacciones y ahora el contrato que descubrí. No embellecí. Dejé que los hechos hablaran manteniendo mis emociones contenidas, medidas aunque la tensión en mi pecho era inconfundible. Isabel escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente su expresión compuesta neutral. Cuando terminé se recostó ligeramente y dio un golpecito con su pluma en el cuaderno. «Tiene varias opciones», dijo en voz baja. «Primero debe asegurar su propiedad legal. Cualquier contrato o acuerdo preliminar firmado sin su consentimiento no es automáticamente ejecutable, pero la documentación es clave. Segundo, sus activos financieros relacionados con esta propiedad necesitan protección. Podemos establecer cuentas separadas, asignar controles de acceso y, si es necesario, congelar transferencias hasta que confirme la autorización. Tercero, debe prepararse para una confrontación directa, en un entorno controlado, idealmente con supervisión legal, para asegurar que nada pueda disputarse después. Su explicación tranquila y metódica ofrecía una claridad que no esperaba. Cada paso era práctico, preciso, alcanzable. Hice preguntas principalmente sobre tiempos, cómo manejar a Mariana o Raquel si intentaban manipularme o intimidarme, y cómo asegurar que la casa permaneciera mía sin exponerme a riesgos innecesarios. Isabel respondió cada una con cuidado, proporcionando estrategias y contingencias, enfatizando documentación, notificaciones escritas y salvaguardas legalmente vinculantes. Me di cuenta mientras escuchaba que este era un punto de inflexión. La casa, la propiedad que imaginé como un santuario y espacio para el amor, ahora podía convertirse en un escudo de seguridad, una estructura que podía defender, no solo emocionalmente, sino legalmente. Sentí un destello de alivio mezclado con determinación. El saber que había un camino claro hacia adelante, reglas, protecciones, medidas ejecutables, me dio una sensación de agencia que no había sentido en semanas. Al final de la reunión redactamos un plan inicial: abrir una nueva cuenta de ahorros bajo mi control exclusivo, restringir el acceso a las cuentas existentes ligadas a los gastos del hogar, enviar notificaciones preliminares sobre el contrato a Mariana y Gabriel y preparar un registro completo de todas las transacciones relevantes. Isabel también aconsejó monitorear discretamente los movimientos financieros futuros, asegurando que ninguna actividad inesperada pudiera eludir mi control. Salí de la oficina con una carpeta más gruesa que la que traje, llena de instrucciones, formularios y listas de verificación. La luz otoñal había cambiado, calentando las banquetas mientras caminaba hacia mi coche. Pasé la mano por la carpeta sintiendo el peso de la preparación de la estrategia de los pasos que finalmente podían traducir mi enojo, incredulidad y dolor en una defensa activa. El viaje a casa fue tranquilo.
cada semáforo un momento para planear mis próximos pasos, anticipar las posibles reacciones de Mariana. Imaginar la confrontación que orquestaría cuidadosamente, deliberadamente, sin perder la compostura. Por primera vez desde esa fatídica llamada sentí un control cauteloso y preciso, regresando no sobre sus acciones sino sobre las mías. Y eso, me di cuenta, era el comienzo de reclamar todo lo que había estado en riesgo. La mesa estaba puesta meticulosamente, cada plato, tenedor y vaso alineados con precisión. El aroma del pollo asado se mezclaba con un toque de hierbas y mantequilla, y el cálido resplandor de la lámpara de araña proyectaba una luz suave sobre la superficie pulida. Mariana se movía por la cocina con facilidad, practicada su risa ligera, casi melódica, mientras servía vino y ofrecía rebanadas de pan. Gabriel la seguía sintiendo cortésmente a cada gesto, mientras Raquel se ocupaba de arreglar el centro de mesa, sonriendo de una manera que parecía sin esfuerzo, pero medida. Tomé mi lugar al frente de la mesa, mis manos descansando ligeramente en el borde, mi postura tranquila y deliberada. Había pasado horas preparándome, no comida esta vez, sino observación. Cada movimiento, cada mirada, cada tono de voz sería notado en mi mente, catalogado, para reflexionar después. Podía sentir la tensión bajo la superficie de su sonrisa sutil, pero inconfundible, como el temblor de una cuerda justo antes de que se rompa una nota. Mariana se inclinó ligeramente hacia Raquel, mientras servía la ensalada bajando la voz, lo suficiente para que pudiera escuchar el ritmo, la cadencia de su conversación. Hablaban de cosas triviales, vecinos, planes de fin de semana, eventos próximos, pero reconocí los matices ocultos, los empujoncitos sutiles sobre la casa, las finanzas, las cosas que había estado monitoreando silenciosamente durante semanas. Cada comentario casual llevaba un doble sentido, cada risa un toque de complicidad. Gabriel carraspeó suavemente mientras pasaba la salsa, sus ojos desviándose a Mariana y Raquel, y luego apartándose. Podía ver el baile cuidadoso, la coreografía que creían invisible. Pero yo estaba completamente consciente de cada paso, cada sorbo de vino, cada gesto, cada pausa breve, tenía significado y lo dejaba registrarse en mi mente. Raquel elogió el arreglo de la mesa, y Mariana respondió con una pequeña risa, desestimando el comentario con un casual «Oh, no fue nada». Pero el intercambio sutil, la forma en que sus ojos se encontraron sobre el tazón de ensalada, decía mucho. Estaban ensayando amabilidad, enmascarando sus intenciones, bajo una capa de civilidad. Lo noté todo, cada microexpresión y mirada fugaz. Mientras la comida continuaba, observé el ritmo de sus movimientos y discursos. Los dedos de Mariana se detuvieron sobre su celular, intermitentemente desplazándose con propósito, pero manteniendo una apariencia externa de compromiso. Las manos de Raquel se detuvieron cerca del centro de mesa, ajustando una vela o enderezando una servilleta con una despreocupación exagerada. Gabriel permanecía educado, sus gestos mínimos, su atención cuidadosamente medida. La cena no era solo una comida, era una actuación, y yo me había convertido en la única persona en la habitación plenamente consciente del escenario. Comí lentamente, deliberadamente, manteniendo mi compostura. Cada sorbo de vino, cada bocado de pollo, era deliberado, parte de un ritmo cuidadosamente medido, diseñado para ocultar mi consciencia. Mi mente catalogó los patrones que había observado durante semanas, la alineación sutil de sus gestos, la sincronización de sus miradas, las señales silenciosas que hablaban de planes que pensaban estaban ocultos. Para cuando llegó el postre, había compilado un registro mental completo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada
formaba un tapiz que ahora podía leer con claridad. La cena, con todo su encanto superficial, había revelado mucho más de lo que esperaba. Me di cuenta entonces de que no los confrontaría de inmediato. El momento debía ser preciso, deliberado y completamente bajo mi control. Mientras se demoraban con el café y la conversación, tomé Kimea o el mío con calma, escaneando con los ojos, calculando con la mente. Cada risa, cada comentario casual, cada mirada fugaz, era un hilo que luego tejería en la estrategia que finalmente reclamaría lo que era mío. El comedor olía a pollo asado y pan fresco, pero esa noche se sentía más pesado, como si el aire mismo se preparara para algo no dicho. Coloqué mis manos planas sobre la mesa, estabilizándome contra la oleada de nervios que había estado acumulando todo el día. Mariana pasó la salsa a Gabriel, sus dedos rozando los suyos ligeramente, un gesto casual que ocultaba su peso. Raquel sonrió a su nuera, una suave inclinación de cabeza de aprobación. Todo parecía ordinario, pero podía sentir la tensión enrollada bajo sus exteriores pulidos. Carraspeé ligeramente, atrayendo su atención. Antes de continuar, dije con voz pareja: «Hay algo que quiero compartir». Mi voz era tranquila, medida, sin traicionar la tormenta que había contenido durante semanas. Los ojos de Mariana se dirigieron hacia mí, una pregunta fugaz en la curva de sus cejas. La mano de Gabriel se detuvo a medio camino con la salsa y la sonrisa de Raquel vaciló ligeramente. De mi bolsillo saqué un pequeño dispositivo de grabación, colocándolo conspicuamente en el centro de la mesa. Presioné reproducir. Al principio solo el suave zumbido de la estática llenó la habitación. Luego la voz de Mariana llegó casual, confiada y completamente sin guardia. Vivir con ella es un infierno. Lo hago solo por la casa. Las palabras golpearon como un martillo contra el roble pulido, reverberando por la habitación silenciosa. Por una fracción de segundo, nadie se movió. Luego la mano de Raquel tembló, mientras alcanzaba el salero, sus ojos abriéndose. El celular de Mariana se deslizó ligeramente en su mano, su pulgar congelado a medio desplazarse. Gabriel bajó la mirada, carraspeando incómodamente, claramente perturbado por la realidad que se desplegaba. El sonido de la grabación se reprodujo de nuevo, la segunda ronda de su risa, resonando inquietantemente ligera pero cruel, confirmando la naturaleza deliberada del comentario. Me incliné hacia adelante apoyando los codos en la mesa. Mi mirada recorrió a cada uno tranquila pero firme. ¿Reconocen sus voces?, pregunté en voz baja. Sin acusaciones, solo observación. Dejé que la tensión se asentara, dejando que las palabras colgaran entre nosotros como un peso suspendido. La boca de Mariana se abrió. Luego se cerró. Tragó buscando una evasiva casual, pero no llegó ninguna. Las manos de Raquel se apretaron brevemente. Luego se relajaron, traicionando su intento de compostura. La mandíbula de Gabriel se tensó y se movió en su asiento, mirando a cualquier lugar, menos a mí. El aire estaba tenso, con un reconocimiento tácito. Presioné el botón de detener en el dispositivo, el silencio abrupto golpeando la habitación como una persiana cerrándose de golpe. Podía ver los cálculos rápidos detrás de sus ojos, la rápida reevaluación de sus posiciones, el leve pánico que cruzaba por expresiones que normalmente enmascaraban también. Permití que mi propia compostura permaneciera intacta, un ancla firme tan en la tormenta. Por un momento simplemente nos sentamos en ese silencio. Cada uno enfrentaba una verdad que asumieron que nunca presenciaría, una realidad que despojó su fingimiento casual. Las manos de Mariana se apretaron ligeramente en su regazo. Los nudillos de Raquel se blanquearon en la mesa, y Gabriel exhaló lentamente, como intentando liberar la tensión que lo presionaba desde todas direcciones. Alcancé el contrato preliminar que descubrí días atrás,
y lo puse junto al dispositivo, los papeles inclinados para captar la luz suave. No necesitaba hablar. El mensaje era claro. La casa, mi hogar, el centro de sus manipulaciones casuales, ahora estaba rodeada de evidencia que no podían negar. Cada transacción, cada comentario susurrado, cada mirada sutil que parecía intrascendente, ahora se alineaba en una narrativa única e innegable. Mariana finalmente habló, su voz más baja de lo usual, teñida de incredulidad. «Yo no pensé que lo escucharías», tartamudeó. Raquel intentó intervenir, una risa rápida y ligera, pero vaciló bajo el peso de lo que se había revelado. Gabriel se movió de nuevo, frunciendo el ceño, ligeramente silencioso, pero tenso, consciente de que su conversación privada se había transformado en una prueba innegable. Los observé cuidadosamente, dejando que cada reacción se registrara. La confrontación no fue violenta, no fue ruidosa, pero la tensión era afilada y absoluta. Dejé que mi mirada se detuviera firme e inquebrantable, dándoles espacio para absorber la verdad. La grabación había hecho su trabajo, las intenciones ocultas, la crueldad casual, la manipulación, todo expuesto. Mientras me recostaba ligeramente en mi silla, la habitación permanecía en silencio. Ellos debían lidiar con la realidad de sus propias palabras y acciones, un momento de ajuste de cuentas, silencioso pero poderoso. Y por primera vez sentí que las balanzas comenzaban a inclinarse. El conocimiento, la evidencia y mi compostura habían creado un momento en que la verdad ya no podía ignorarse. El aire en el comedor era pesado, cargado con el residuo de las revelaciones de la noche anterior. El contrato preliminar yacía frente a mí en la mesa, nítido, oficial y condenatorio en sus implicaciones. Mariana estaba sentada frente a mí, sus dedos tamborileando ligeramente contra la madera, un tic nervioso que nunca había notado antes. Raquel se perchaba al borde de su silla, sus ojos yendo de mí a Mariana y de regreso, como buscando alguna reafirmación silenciosa de que todo aún podía contenerse. Gabriel se recostaba ligeramente, manos cruzadas, silencioso, su postura tensa, traicionando la tensión que intentaba disfrazar. Tomé una respiración profunda y alcancé el contrato. El papel se sentía más pesado en mis manos que en la oficina de la abogada. Era más que tinta y firmas. Era un intento de reclamar mi hogar, mi seguridad, la culminación de meses de planificación silenciosa que acababa de descubrir. El peso legal importaba menos que el simbolismo, la afirmación de un futuro que aún podía controlar. Deslicé las páginas hacia mí y comencé a leer en voz alta, lentamente, deliberadamente. Trazaba cada cláusula con un dedo, dejando que Mariana y Raquel escucharan los detalles, las cláusulas que mostraban cómo intentaban usar mi casa sin mi consentimiento. Sus rostros se tensaron, las máscaras casuales que habían usado durante semanas agrietándose. Hice una pausa en la sección que detallaba firmas y fechas, dejando que la habitación absorbiera la magnitud de su desprecio. Mariana abrió la boca para hablar, pero levanté una mano. Mi voz era tranquila e inquebrantable. «He observado, he escuchado y he reunido los hechos», dije. Cada palabra cortaba el fingimiento educado en el que confiaban. «Este contrato no es válido y no procederán sin mi consentimiento». Presioné el bolígrafo que traje para propósitos oficiales sobre la mesa, una afirmación silenciosa de autoridad, un recordatorio de que la legalidad y el control ahora estaban firmemente en mis manos. Entonces, lentamente, deliberadamente, rompí el contrato. El rasgado nítido resonó en la habitación silenciosa, más fuerte de lo que esperaba, y cada pedazo cayó como una declaración de independencia. Los ojos de Mariana se abrieron, y un leve color se drenó del rostro de Raquel. La mandíbula de Gabriel se tensó y exhaló por la nariz como
estabilizándose contra el cambio repentino en el poder. Sentí una oleada de alivio mezclada con el viejo dolor de la traición y la emoción de reclamar lo que siempre fue mío. Apilé los pedazos rotos cuidadosamente en una carpeta no por sentimentalismo, sino para preservar la evidencia, para documentar que la acción fue deliberada, legal y controlada. Cada pequeño detalle importaba. Esto no era una exhibición imprudente. Era una estrategia en movimiento, un punto de inflexión en un juego que había estado amañado contra mí por mucho tiempo. Mariana finalmente habló, su voz más baja de lo que esperaba, teñida de incredulidad y defensiva. «No puede», simplemente comenzó, pero sostuve su mirada tranquila e inamovible, dejando que la acusación tácita permaneciera. Raquel intentó intervenir, una risa suave, un intento de desviar, pero vaciló bajo el peso del momento. Gabriel se movió de nuevo frunciendo el ceño, ligeramente silencioso, pero tenso, consciente de que sus diseños privados habían sido expuestos y desmantelados antes de que pudieran actuar. Me recosté en mi silla dejando que la claridad de mi posición se asentara en la habitación. El contrato estaba ido, destrozado, simbólico y legal a la vez. La casa, mi hogar, el espacio que construí y mantuve, ya no era una palanca para las ambiciones de alguien más. Podía ver la onda de realización extendiéndose por sus rostros, el cambio de control a incertidumbre. Por primera vez en semanas la tensión que llevaba dentro comenzó a aliviarse ligeramente. Me permití un suspiro lento, sintiendo el peso de años de sumisión y cumplimiento silencioso levantarse reemplazado por una autoridad deliberada. El contrato roto yacía entre nosotros, una declaración clara. Ya no era una participante pasiva en la orquestación de mi hogar, mis finanzas o mi vida. Reuní los pedazos en la carpeta dejando la mesa tan quieta como cuando entré. Mariana, Raquel y Gabriel permanecieron sentados procesando la realidad de que un acto decisivo había redibujado los límites, reconfigurando el paisaje de control que alguna vez fue suyo. El momento estaba completo, firme, final e innegablemente mío. El sol matutino proyectaba una luz suave y pálida sobre la sala, resaltando los pisos pulidos y los muebles cuidadosamente ordenados. La casa estaba silenciosa, casi insoportablemente, pero sentía una extraña sensación de anticipación, entretejiéndose en la quietud. Afuera el motor del coche zumbaba un anuncio sutil de que hoy era el día en que la casa finalmente sería mía. Otra vez. No solo en teoría, sino en práctica. Mariana salió primero con una bolsa de lona colgada en un hombro, Gabriel cerca detrás, con cajas apiladas cuidadosamente en sus brazos. Raquel se quedó cerca de la puerta ajustando una bufanda y enderezando su abrigo como preparándose para alguna actuación final. Los observé a todos inmóvil, catalogando cada movimiento, cada mirada, cada pausa que hablaba. Volúmenes sobre su conciencia del cambio en el poder. Mariana me miró brevemente, un destello de algo irreconocible pasando por su rostro. Tal vez arrepentimiento, tal vez irritación, tal vez solo cálculo. Gabriel mantuvo los ojos al frente, músculos tensos, manos apretando el volante como si se preparara para un juicio. Raquel, siempre la compuesta, mantuvo su compostura exteriormente, pero el leve endurecimiento de su mandíbula la traicionaba. Se iban pero los ecos de su presencia, palabras, risas, manipulaciones sutiles aún permanecían en los rincones de las habitaciones. Los seguí hasta el coche, parada en el porche con las manos cruzadas tranquilamente frente a mí. La pila de cajas, maletas y pertenencias cuidadosamente empaquetadas parecía surrealista, una representación tangible de semanas de engaño, traiciones sutiles y observación cuidadosa. Cada paso que daban era medido cauteloso, como si sintieran que mi paciencia y estrategia ya no eran pasivas. Mariana se deslizó en el asiento del pasajero, Gabriel detrás del volante.
Raquel se quedó un momento más ofreciendo un asentimiento educado, una leve sonrisa antes de retroceder y cerrar la puerta con un clic suave que resonó en la mañana tranquila. El coche avanzó, las llantas rodando sobre la grava, dejando un silencio detrás que era tanto extraño como reconfortante. Permanecí en el porche mucho después de que el vehículo desapareciera en la esquina. El vacío de la casa se sentía extraño, los crujidos y ruidos sutiles, ahora amplificados, pero había una seguridad en el silencio. Por primera vez en meses, la casa me pertenecía completamente. Cada habitación, cada rincón, cada objeto estaba libre de manipulación o escrutinio. Era mi santuario otra vez restaurado, no por negociación, sino por observación cuidadosa, guía legal y acción decisiva. El alivio fue inmediato y visceral. Mis hombros, previamente tensos por meses de vigilancia silenciosa, se relajaron ligeramente. Mi respiración, que había llevado un borde sutil de aprensión, encontró estabilidad. Sin embargo, mezclado con ese alivio, había un duelo silencioso, una sensación de pérdida que tiraba de los bordes de mi pecho. La familia que intenté nutrir, proteger y apoyar había elegido un camino que los separó de mí, y aunque su ausencia restauró la casa, no podía borrar los recuerdos de comidas compartidas, conversaciones tranquilas y momentos de calidez, ahora manchados por la traición. Entré cerrando la puerta principal con cuidado detrás de mí. El silencio era profundo, pero llevaba un extraño consuelo, un recordatorio de que aunque la libertad había venido a costa de su presencia, había reclamado el control de mi hogar, mi vida y mi paz. Caminé por las habitaciones tocando los muebles, abriendo las ventanas para dejar entrar el aire matutino, y me permití sentir el equilibrio de pérdida y liberación, asentándose a mi alrededor. La casa estaba silenciosa de una manera que nunca había conocido. Sin pasos en el suelo de madera, sin risas resonando desde la cocina, sin el celular de Mariana, zumbando con notificaciones constantes. Solo el leve zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de las vigas asentándose puntuaban el silencio. Me senté en el borde de mi cama, manos descansando ligeramente en mis rodillas, escuchando el vacío, dejándolo envolverme. Al principio el silencio se sentía pesado, casi opresivo, como si demandara enfrentar todo el peso de las últimas semanas. Los recuerdos surgían sin invitación. La conversación escuchada, las manipulaciones sutiles, las traiciones financieras y el contrato que rompí con manos deliberadas. Cada recuerdo traía un borde afilado de enojo, un pinchazo de duelo y un temblor de incredulidad. Pero en esa misma quietud del caos que se había alojado en mi mente, comenzó a aflojar su agarre. Me moví lentamente por las habitaciones tocando las superficies, como para asegurarme de que los espacios aún eran reales, aún míos. La sala, alguna vez un escenario para actuaciones y agendas ocultas, ahora se sentía expansiva y abierta. La cocina, donde se sirvieron y observaron innumerables comidas, olía ligeramente al asado de la noche, pero no llevaba tensión ni expectativa, ni miradas calculadas. Incluso los dormitorios silenciosos y ordenados parecían respirar con una libertad que había estado ausente por demasiado tiempo. Vertí un pequeño vaso de agua y me apoyé en el mostrador, dejando que mis ojos se desviaran al patio trasero. El mezquite permanecía inmóvil, en la luz tenue, sus ramas balanceándose suavemente con la brisa. Me di cuenta de cuánto de mi energía había dedicado a anticipar reacciones, a observar patrones, a protegerme de la manipulación. Esa vigilancia a veces había dejado poco espacio para la presencia, para la paz. Ahora, con la casa vacía, el peso se levantó. La quietud se convirtió en una especie de afirmación, un permiso para respirar, para dejar que la tensión se drenara de mis hombros,
para simplemente existir sin cálculos. Sentada de nuevo en el sillón de la sala me permití reflexionar, no con enojo, no con planificación, sino con consciencia. La ausencia de familia era tangible, pero llevaba una extraña calidad liberadora. Podía escuchar mis propios pensamientos con claridad, notar mi propia respiración, sentir el ritmo de la vida sin mediación de la presencia de nadie más. Estaba sola, sí, pero en esa soledad sentía control, claridad y un naciente sentido de paz. El reloj tic-tacaba constantemente un compañero tranquilo. Cerré los ojos por un momento dejando que la casa se asentara a mi alrededor. Las habitaciones vacías ya no se sentían huecas, se sentían seguras. Y por primera vez en semanas, tal vez meses, me di cuenta de que el silencio podía ser más que ausencia. Podía ser libertad. El aire matutino era fresco, cargado con el leve aroma de tierra húmeda y hojas caídas. Salí al patio trasero con guantes en la mano, las herramientas de jardinería dispuestas cuidadosamente en el banco de piedra. Por primera vez en semanas tenía el lujo de moverme lentamente, intencionalmente, sin preocuparme por motivos ocultos o juicios sutiles. Este espacio alguna vez compartido y manipulado, ahora era completamente mío. Comencé a limpiar los parterres descuidados arrancando malezas que habían echado raíces, mientras la atención estaba en otra parte. Cada raíz que arrancaba se sentía como un pequeño acto de reclamación, una eliminación de lo que había ahogado la vida en este rincón del patio. La tierra se desmoronaba suavemente bajo mis dedos, maleable y lista, y podía sentir un pulso de posibilidad en la tierra misma. Leonor colocó nuevos plantones cuidadosamente en la tierra recién removida, cempasúchiles brillantes, lavanda y rosas pequeñas. Cada planta era una elección deliberada, un símbolo de renovación y crecimiento. Mientras apisonaba la tierra alrededor de las raíces, pensé en los meses de tensión, las traiciones sutiles, los patrones que observé y documenté. Aquí podía transformar los rastros de negligencia y manipulación en algo vibrante y vivo. Colgué un pequeño carillón de viento en la pérgola, sus tonos delicados cambiando con la brisa, llenando el patio, con una música suave y gentil. El sonido se entrelazaba con el zumbido leve de las abejas y el lejano susurro de los árboles. Se sentía como una señal, una celebración silenciosa de autonomía y control, una marca de una vida reclamada de nuevo. Retrocedí inspeccionando el trabajo hasta ahora. Los parterres estaban alineados, los plantones bien asentados y el aire parecía más ligero, más libre. Coloqué una silla pequeña bajo el mezquite, poniendo un cojín gastado para mayor comodidad. Aquí podía sentarme, leer, reflexionar, o simplemente observar el cambio de las estaciones sin interferencias. El jardín ya no era un telón de fondo para las ambiciones de otros. Era un espacio que reflejaba mis elecciones, mi ritmo y mi cuidado. Mientras el sol subía más alto calentando mis hombros, me di cuenta de que esta transformación era más que física. Cada semilla plantada, cada parterre limpiado, cada ajuste cuidadoso, era un testimonio de resiliencia, una forma de reclamar un sentido de mí misma que había sido opacado por la manipulación. El jardín, alguna vez ordinario, se había convertido en un santuario, una declaración personal de que la vida y mi hogar podían florecer en mis términos. El celular vibró ligeramente en el mostrador, la pantalla, iluminándose con el nombre de Mariana. Mi mano se cernió sobre él por un momento, firme, deliberada. Lo tomé escuchando el tono familiar, sintiendo la familiar oleada de tensión en mi pecho. Las semanas de observación, documentación y preparación habían llevado a este momento, pero no sentía urgencia ni enojo. Sentía claridad. Su voz llegó brillante y casual,
un tono destinado a desarmar, a suavizar. «Hola, mamá», dijo. Las palabras eran simples, pero podía escuchar los matices, la esperanza tácita de que respondería como siempre, que me involucraría como lo había hecho. Dejé que una pausa permaneciera, dejando que el silencio se extendiera, un espacio para la intención y la elección. «Estoy llamando para hablar», continuó Mariana, un leve nerviosismo entretejiéndose en su facilidad practicada. Coloqué el celular suavemente en el mostrador, mi pulgar descansando sobre la pantalla. Podía escucharla, pero no respondí. Cada instinto de justificar, explicar, apaciguar, había sido templado por el conocimiento de que esta conversación ya no necesitaba que jugara su juego. Había reclamado la narrativa y con ella los límites que habían sido cruzados por demasiado tiempo. Los minutos se estiraron en un silencio medido. La voz de Mariana vaciló ligeramente, luego se volvió más firme, repitiendo su intento de comprometerme. Exhalé lentamente el peso de semanas, levantándose en ese momento controlado de negativa. Cuando finalmente presioné la pantalla para terminar la llamada, la acción fue deliberada definitiva. La línea quedó muerta. El sonido de su clic al apagarse fue más que una señal de desconexión. Era una declaración, un límite trazado firmemente, una recuperación de la autonomía. Salí al porche, el aire vespertino fresco contra mi piel. La casa estaba silenciosa, las habitaciones detrás de mí quietas y vacías, de la manera que había aprendido así a apreciar. Alcancé el interruptor y encendí la luz del porche. El resplandor cálido se derramó por los escalones y el camino un símbolo tangible de control, un marcador de que el espacio ahora estaba definido en mis términos. Me quedé allí por un largo momento, observando cómo la luz se asentaba sobre el patio, las sombras extendiéndose por el césped. La calma era profunda y deliberada, no frágil ni fugaz. Era un reconocimiento de lo que se había perdido, lo que se había soportado y lo que se había reclamado. La ausencia de Mariana en la conversación ya no era una pérdida, era prueba de que podía definir los términos de la conexión, decidir cuándo comprometerme y cuándo proteger la vida que había reconstruido. La luz permaneció encendida, una presencia constante contra la noche, un símbolo de límites trazados, de lecciones aprendidas y del poder silencioso que viene de elegir cuándo hablar y cuándo colgar.